Buenas noches. Eh, Mi exposición se trata sobre la filósofa y feminista Rosy Braidotti. De su libro Metamorfosis vamos a abordar el tema del devenir o la diferencia sexual reconsiderada. Eh, el feminismo busca eliminar, digamos que las connotaciones negativas de la diferencia y transformar, digamos, entre una dialéctica eh, entre el yo y el otro, proponiendo, digamos, un sujeto feminista que sea encarnado y complejo, que toma, digamos, cierto tipo de distancia de la institución tradicional de la feminidad, o sea, una nueva eh, proposición de lo que vendría siendo el feminismo, participación y transformación ciudadana, tanto en la política. Digamos que el análisis profundo en cómo las filósofas feministas de las diferencias sexuales están históricamente implicadas en la crítica del falogocentrismo. Digamos que en términos falocentrismo hace una referencia al ejercicio de ubicar al falo en el centro de las explicaciones sobre la constitución tanto psíquica como sexual y la crisis, digamos que de la identidad europea en ese sentido. Destaca la intervención de Luz Iragaray, que ella va a hablar en este capítulo mucho sobre esta filosofía. Eh, digamos que ella trata de ampliar el campo de la diferencia para incluir etnicidad y religión. La noción de diferencia ha sido utilizada históricamente para justificar tanto los logros como la opresión en Europa. Eh, digamos que desde la ilustración hasta el fascismo y el colonialismo. Se ha utilizado el género masculino para, digamos, reescribir la historia y dejar a la mujer aparte un poco de los logros en sí, todos aducidos al hombre o adjudicados al hombre. Digamos que en esta se señala la necesidad de representar las relaciones sociales y su representación simbólica, considerando la diversidad y, y las múltiples formas de subjetividad también. Eh, en temas de materialidad corporal y diferencia sexual, eh, se plantea el problema que la teoría de la diferencia sexual en el feminismo, destacando como esta teoría no es simplemente crítica o reactiva, sino afirmativa, expresando una posición política feminista tanto por el cambio social como las transformaciones profundas del sujeto. Eh, digamos que los argumentos serían cuatro, de que existe el sujeto femenino corpóreo, que vendrían siendo las feministas se consideran a sí mismos como sujetos femeninos encarnados y sexuados. El término sexuado se refiere a un ser vivo, ya sea planta o animal, que posee órganos sexuales para la reproducción, pero también, digamos que en cierto tipo, en el término de la biología también pueden existir animales que no tienen sexo, que no tienen un sexo definido. También el otro punto es el deseo ontológico, que es totalmente diferente al biológico, o por lo menos el sujeto femenino corpóreo, que subraya la importancia del deseo no solo en su forma libidinal, o sea, el deseo sexual, sino también como un deseo ontológico, vendría siendo el deseo de ser, que es crucial en la constitución de sujeto. Tenemos otro punto que es diversidad y diferencia. El feminista está comprometido con la afirmación de la diversidad y la diferencia como valores positivos y alternativos. También existe el otro punto que es de la realidad virtual y femenina según el pensamiento de Irigaray.
Lo femenino no es una entidad esencializada en sí o accesible inmediatamente, sino que es una realidad virtual, producto de un proyecto político y conceptual que busca trascender la posición tradicional de la mujer como otro de lo mismo. Ahora aquí hablando en otro punto esencial que vendría siendo la diferencia sexual que aboga por, tenemos tres punticos importantes, que es el reconocimiento del cuerpo. Digamos que esta es una importancia, digamos, de la experiencia corporal y cómo esto influye en la subjetividad y la identidad de las mujeres o de cada individuo. Tenemos la valoración de la diversidad. En este sentido, afirmamos y se celebran las diferencias entre los géneros en lugar de intentar, digamos, neutralizarlas o ignorarlas. Eh, el cambio y la transformación, digamos que es promover cambios a nivel personal como social y revalorizando las experiencias y perspectivas femeninas. Digamos que en resumen la diferencia sexual en este texto se refiere a la necesidad, digamos, de reconocer y valorar las experiencias específicas y únicas de las mujeres como fundamentales para entender la subjetividad y su papel en la sociedad. Hay un punto en en la lectura, en el capítulo, que me pareció importante, que se subtitula Las raíces materiales maternas de la subjetividad. Uno de los problemas básicos de la lectura, digamos que se plantea la necesidad de revalorar y conocer la subjetividad femenina en el feminismo a través de la teoría de la diferencia sexual. Digamos que esto es una especie de crítica, o sea, el texto en sí critica la visión tradicional de la subjetividad humana como neutral y desencarnada, proponiendo en su lugar una comprensión que reconozca a la mujer como seres corpóreos y sexuados. Este enfoque busca afirmar la diversidad y la diferencia como valores positivos y esenciales para la transformación de la sociedad y lo personal. Entonces, ¿qué dice el autor? El texto trata sobre la teoría de la diferencia social que sostiene que lo material o lo material materno es fundamental para entender la especificidad del sujeto. Digamos que se critica la dominación masculina y la falta de representación simbólica y material de las mujeres, abogando por una reapropiación de la sexualidad y la subjetividad femenina. Eh, entonces, los argumentos tienen algunos puntos importantes que trata la autora, que es la desposesión simbólica y material. La mujer ha sido, digamos, desposeída tanto simbólica como materialmente, lo que les ha impedido tener un lugar desde donde poder hablar o que se resalte las discusiones en frente al feminismo o a las nuevas ideas del feminismo. Reapropiación feminista. Se destaca la necesidad de una reapropiación feminista de las imágenes y representaciones de la mujer desafiando el discurso patriarcal. Tenemos la maternidad, la materia, perdón, y la subjetividad. El texto subraya la importancia de la representación más precisa y mejor de la realidad corpórea femenina, integrando la sexualidad como un proceso constitutivo. Materia y maternalidad. Me equivoqué, pero es maternalidad en la diapositiva. Porque la autora sostiene que la materia, especialmente en su aspecto maternal, es crucial para la identidad femenina y debe ser reevaluada y reivindicada. Otro punto es la desposesión y el falogocentrismo. Eh,
Su argumento o se argumenta que la cultura masculina dominante ha desposeído a la mujer eh, de un lugar desde donde hablar, tanto simbólica como materialmente. Entonces, digamos que esto viene subrayando la importancia de redefinir la subjetividad femenina y la necesidad de un cambio de civilización que reconozca los valores de esta diferencia sexual. Hay un subtítulo que es importante también en el texto, que es el materialismo de género. ¿Qué dice ese texto? El problema central es la divergencia en las teorías feministas sobre el materialismo de género y la diferencia sexual, específicamente en cómo se entiende la subjetividad femenina y el papel de la lesbiana o de otras personas de diferentes, digamos, en estas teorías. Digamos que se plantea la necesidad de reconsiderar cómo se conceptualizan la subjetividad femenina y el deseo lésbico, y sugiere que la categoría mujer no debe ser esencializada ni universalizada. En lugar de ello, promueve una comprensión más inclusiva y plural de las identidades de género y sexuales. Entonces, esto va como criticando tanto la normatividad de lo heterosexual como la universalización dentro del femenino también. Es también como para incluir, ir cambiando ese chip que tiene la gente de no, de tener como anormal la homosexualidad o lo lésbico, sin tenerlos en cuenta tanto en lo cultural. Digamos, el problema central del texto aborda el debate en el feminismo sobre cómo entender y representar a la mujer, especialmente en relación con la diferencia sexual y el materialismo de género. Se pretende en el texto, digamos que demostrar la diversidad de opiniones dentro del feminismo, saber entender y valorar la subjetividad femenina y la identidad de género. Hay un argumento que deberíamos ver, que es la categoría mujer o sea, que se ve como algo fijo universal. Digamos que no debería ser así, que en su lugar se propone, digamos, una visión más inclusiva y variada de las ideas, de las ideas, no, de las identidades de género y sexuales, en cierto sentido cuestionando todo, por tanto, digamos, toda la normatividad heterosexual como cualquier universalización dentro del feminismo. Muchas gracias.